El aire en la jungla de Mon, en Myanmar, no solo es espeso por la humedad, sino por una quietud antinatural, una promesa sofocante de algo ancestral y hambriento que acecha más allá de la vista. No es el rugido del tigre lo que hiela la sangre de los pocos que se atreven a adentrarse en lo profundo de la espesura, es el silencio. Un silencio total, roto solo por un sonido, el crujir rítmico, metódico, de huesos bajo una presión inimaginable. Un sonido que te recuerda que no estás solo, sino que estás siendo cazado. El nombre de lo que acecha es Vilu. No son solo leyendas. Son la razón por la que aldeas enteras han desaparecido sin dejar rastro, solo estertores de miedo convertidos en ecos en las chozas vacías. Olvídate de los cuentos de hadas, el Vilu no es un ogro torpe con el que puedes negociar o engañar. Es la encarnación de la fuerza bruta descontrolada, una masa de músculo sobrenaturalmente denso, con ojos que no reflejan la luz, sino que la absorben, dejando solo pozos de oscuridad pura en sus rostros vagamente humanoides, pero distorsionados por la sed. La fuerza del Vilu desafía toda ley natural, es una burla cruel a la fragilidad humana. La leyenda dice que su fuerza es tan abrumadora que un solo Vilu podría arrancar un árbol de teca centenario de raíz como si fuera una mala hierba, que puede aplastar una roca de granito con un puñetazo, y que sus garras no solo rasgan la carne, sino que pueden doblar y retorcer el hierro más grueso. Pero el horror más profundo reside en su naturaleza alimenticia. No comen solo carne, el manjar del Vilu es la esencia del miedo, el terror puro y condensado que solo la desesperación de un humano puede generar. Cazan con lentitud, con una precisión sádica, disfrutando de la sinfonía de gritos silenciosos que solo ellos pueden escuchar antes de la inevitable e intolerable conclusión. Conocí a un hombre que juró haber visto a uno. No fue un encuentro, fue un testimonio. Un testigo mudo de un evento que nadie querría presenciar. Su nombre era Kiap. Era un leñador, un hombre rudo, de manos curtidas y fe en nada más que en su propio machete. Pero después de esa noche, su fe estaba rota, y sus ojos, muertos. Él y su compañero, Tura, se habían adentrado más de lo habitual. La codicia por la madera más rara, más antigua, los había llevado a un lugar que los lugareños consideraban maldito. El corazón oscuro de la jungla. El campamento era simple, una lona, un fuego pequeño y la sensación constante de estar siendo observados. No era la vibración nerviosa que produce el miedo a los animales, esto era diferente. Más pesado. Kiap lo describió como si el aire mismo se hubiera solidificado en torno a ellos. La primera señal fue el olor. No a podrido, sino a tierra fresca y carne cruda, una mezcla nauseabunda que te atragantaba. El fuego, su única defensa, de repente pareció diminuto, una burla patética en la oscuridad infinita. Luego vino el sonido. Un crack saco. El sonido de su machete, que habían dejado apoyado contra un tronco, siendo partido limpiamente por la mitad, no por un golpe, sino por una presión firme y lenta. Como si una mano invisible lo hubiera doblado hasta que el metal cedió. Kiap se congeló, y vio a Tura, su compañero de años, paralizado, con los ojos fijos en la negrura más allá del pequeño círculo de luz. Tura balbuceó una sola palabra, que Kiap jamás olvidaría. Pali. Silencio. Fue entonces cuando apareció. No de un salto, no con un rugido, sino emergiendo de la sombra como si la propia oscuridad hubiera decidido tomar forma. Un Vilu. Más alto que cualquier hombre, con una piel que parecía corteza mojada y músculos que se movían bajo ella como serpientes. No tenía ropa. No tenía armas. Solo una fuerza que se sentía palpable, un aura de poder primitivo que aplastaba la voluntad de vivir. El Vilu no corrió. Caminó. Lento. Metódico. Sus pasos casi silenciosos sobre las hojas secas, lo cual era imposible dado su tamaño. Kiap y Tura no gritaron. No pudieron. Sus gargantas se habían cerrado, selladas por el terror más puro que un ser vivo puede experimentar. El Vilu se acercó a Tura primero.
Y lo que hizo fue la razón por la que Kiab jamás recuperaría la paz. El Bilu no lo atacó de inmediato. Se quedó frente a Tura, mirándolo con esos pozos vacíos de sus ojos. Tura comenzó a temblar, un temblor que recorrió todo su cuerpo hasta que sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sollozando sin hacer ruido. El ogro esperó, disfrutando. La criatura extendió una mano con dedos como raíces retorcidas, y simplemente la colocó sobre la cabeza de Tura. Sin apretar, solo una presión firme y constante. La fuerza del Bilu es tan incomprensible que el acto de simplemente sostener puede ser un método de tortura. Kiab lo vio. Vio cómo la piel de Tura se estiraba, cómo sus rasgos se distorsionaban por la presión implacable que el Bilu ejercía, sin un ápice de esfuerzo. Fue un proceso lento. El Bilu estaba moliendo a Tura, despacio, disfrutando de cada milisegundo de su agonía silenciosa. Kiab, impulsado por un instinto que no era valentía sino la necesidad primitiva de sobrevivir a cualquier costo, se lanzó hacia la oscuridad. No miró hacia atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas fallaron. El último sonido que escuchó antes de que la distancia lo silenciara fue el crujido. No de un solo hueso, sino de muchos, cediendo de forma simultánea. Ahora, la historia de Kiab se ha convertido en una advertencia, en un murmullo tembloroso en las pocas aldeas que aún existen cerca de la jungla. Pero esto no termina con un escape afortunado. La verdad es que el Bilu es un cazador tenaz, y su memoria es tan larga como su fuerza es inmensa. Kiab consiguió volver a su aldea, pero ya no era el mismo. Dormía con los ojos abiertos, el miedo había perforado su mente hasta la médula. Intentó huir, tomar un barco, desaparecer en la ciudad. Pero la jungla tiene formas de recuperar lo que le pertenece. Una semana después de su regreso, su choza fue encontrada. Estaba intacta. No había puertas rotas, ni signos de lucha. Solo había un detalle que heló la sangre de los aldeanos. En el centro de la habitación, sobre una estera de dormir, había una pila perfectamente ordenada de lo que parecían ser huesos. Limpios. Pulidos. No estaban dispersos, estaban colocados cuidadosamente, vértebra sobre vértebra, costilla junto a costilla, como una macabra exhibición anatómica. Y en el centro de la pila, lo que debió ser el cráneo de Kiab, estaba aplastado, comprimido en una forma plana e irreconocible, como si una mano gigantesca lo hubiera presionado con la fuerza de una prensa hidráulica. No había sangre, no había desorden. Solo el mensaje, claro y aterrador, de la fuerza de lo sobrenatural. El Bilu no solo mata, destruye la forma, borra la existencia. La jungla se había cobrado su testigo. Ahora, cuando el viento sopla de cierta manera, los pocos que lo saben juran que escuchan, muy, muy lejos, el crujido rítmico, metódico, de algo siendo aplastado con una fuerza que no pertenece a este mundo. Y sabes, con una certeza fría, que la cacería no ha terminado. Nunca termina. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.